testigo ocular de cuando Dios le dijo a Moisés que marchara hacia adelante, porque se llegaba el momento en que ellos debían llegar a la tierra de provisión. Y allí estaba este Caleb cuando llega un momento en que los ejércitos egipcios comienzan a perseguir a los del pueblo de Israel. Y llega un momento en que prácticamente el pueblo se siente acorralado. Delante estaban las aguas del Bermejo o Mar Rojo, a los lados las grandes montañas, y en la retaguardia el ejército que venía a destruirlo. Él fue testigo cuando el pueblo se dirigió a Moisés y Moisés clamó a Dios, y Dios le dijo a Moisés: Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés le dijo: yo tengo una vara. Y Caleb pudiera decirnos: y yo vi cuando Moisés, el conductor de pueblos, el siervo de Dios, tocó las aguas del Bermejo, y el Bermejo se abrió y se hizo un freeway como el 10, como el 405, como el 91, aleluya, y el pueblo pasó por ese freeway, aleluya, y cuando los egipcios quisieron hacer lo mismo, Dios permitió que las aguas se unieran y ellos perecieron ahogados. Yo fui testigo de eso. Yo vi su gloria. Yo estaba. Caleb pudiera decirnos: también yo estuve allí cuando el pueblo comenzó a quejarse y comenzó a pedir a Moisés que le diera pan y que le diera carne. Y Moisés se dirigió a Dios, y Dios le dijo a Moisés que él le iba a dar pan y que también le iba a dar carne. Y yo recuerdo aquella mañana, diría Caleb, cuando todo el campamento se nubló y de repente comenzaron a caer como pequeña escarcha, y esa escarcha se convirtieron, aleluya, en la materia prima llamada el culantro blanco, de donde se hizo el maná, de donde se hizo el alimento con el cual se mantuvo el pueblo de Israel durante la travesía de 40 años. Yo estaba allí, pudiera decirnos. Yo le puedo decir también que cuando el pueblo pidió carne, Dios le mandó carnes mediante las codornices, y el pueblo también comió carne. Pero también yo le puedo decir cómo el juicio de Dios se manifestó, porque si bien es cierto que Dios no abandonó a su pueblo en el desierto, no es menos cierto que a los incrédulos y a los murmuradores recibieron su justa paga conforme a su extravío. Yo fui testigo de todas estas cosas. Yo estuve allí cuando el pueblo dijo que tenía sed, y Moisés hirió la peña y salieron grandes borbotones de agua, y el pueblo bebió en aquella ocasión. Caleb pudiera decirnos cuando el gran Moisés escogió a 12 espías. Yo tuve la oportunidad de ser uno de ellos. Moisés me dio a mí ese privilegio. Para ese momento yo era un príncipe o era un principal en medio de mi gente, y me escogieron. Es posible que Caleb nos diga el nombre. Yo pienso que yo no merecía ese honor.
Yo pienso que yo no merecía ese privilegio, pero Moisés se fijó en mí y me escogió como uno de los 12 espías. Y fuimos a reconocer la tierra y fuimos a los lugares en que posteriormente el pueblo debía llegar. Y yo recuerdo que la parte que me correspondió a mí fue la parte de Hebrón. Y Hebrón para mí me trajo unos recuerdos, porque ahí estaban enterrados los antepasados. Ahí en esas inmediaciones vivieron Abraham, y vivió Isaac, y vivió Jacob. Y allí en Hebrón está el sepulcro de los patriarcas. Y mientras yo reconocía todas esas cosas, venían a mi mente. Es posible que Caleb nos dijera todas esas cosas. Y lo que yo vi a una tierra que fluye leche y miel, vi a unos gigantes. Entre ellos sobresalía uno llamado Talmai, otro, ¿verdad?, de los grandes gigantes, Sesai, y otro que ellos se paseaban y aterrorizaban por su estatura a todo el que pasaba por allí. Yo los vi y ciertamente eran gigantes que inspiraban terror. Pero yo le confieso que no le tuve ningún temor a ellos, porque yo no estaba mirando a los gigantes, sino yo estaba mirando y confiando en el Dios que está por encima de todas las cosas. Caleb pudiera decirnos a nosotros en esta noche, cuando regresamos, cada uno dio su informe. Yo di mi informe como lo sentí en mi corazón. Los 10 espías dijeron: la tierra es buena, aquí está el producto, pero allí están los gigantes, los hijos de Anac, y nosotros le parecíamos como langostas, bien pequeñito. Vimos las ciudades amuralladas. Ellos dieron ese informe, pero cuando a mí me tocó dar el informe, juntamente contigo, Josué, ¿te acuerdas? Hace de eso 40 años, pero ¿te acuerdas? Que solamente tú y yo dimos un informe favorable y dijimos: ciertamente los gigantes están allí, ciertamente hay peligro, pero yo creo positivamente que Dios nos va a dar la tierra, que Dios nos va a entregar la tierra. Y aunque los gigantes estén allí, subamos, peleemos contra ellos, que no los vamos a comer como pan. Aleluya. Caleb pudiera recordarnos cuál fue la reacción del pueblo. El pueblo se puso a favor de los 10 espías y organizaron una sublevación en contra de Moisés y en contra de Aarón, y de seguro que a ti y a mí nos iban a matar también. Pero cuando todo parecía indicar que la sublevación iba a triunfar y que los malvados iban a triunfar, apareció algo que nadie estaba esperando. De repente Dios hizo su aparición en el campamento. De repente la gloria de Dios apareció en el campamento. De repente Dios, aleluya, se hizo presente, demostrando de qué lado estaba. Porque Dios no siempre está con la mayoría. Dios no siempre está con la mayoría. Y en este momento Caleb nos puede decir cómo la gloria de Dios se manifestó en el campamento. Yo recuerdo cuando Dios dio el dictamen, cuando Dios dio la sentencia, cuando Dios condenó a toda aquella generación incrédula
que no creyó que el Dios que lo había sacado de Egipto después de 400 y pico de años, no creyó que él lo podía entrar a la tierra de provisión. Y Caleb le dijo a Josué: recuerdo cuando Dios dijo que toda aquella generación de 20 años hacia arriba iba a perecer en el desierto y que sus cuerpos quedarían postrados porque ellos no oyeron, no obedecieron. Pero Dios hizo una excepción. Dios dijo: solamente Josué y Caleb van a entrar a la tierra de provisión, porque ellos, aleluya, en ellos hubo otro espíritu. Aleluya, aleluya. Porque ellos obedecieron, porque ellos no se plegaron a la murmuración. Y recuerdo que Moisés juró y dijo: Caleb, te voy a dar una promesa. La tierra que tú fuiste a reconocer, esa tierra yo te la doy a ti y a tu descendencia para siempre. Le había dado una promesa, pero Caleb tuvo que esperar muchos años para cumplirla. Tuvo que esperar muchos años para alcanzarla. Hay personas que Dios le da una promesa y ya ellos piensan que se la dio hoy y ya mañana la tienen. No. Este hombre tuvo que esperar 45 años. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Caleb durante esos 45 años? ¿Cuál fue su vivencia? ¿Cómo se mantuvo él? Mire, si tú tienes un sueño, si ese sueño fue forjado en tu juventud y por alguna razón tú no has podido alcanzar tu sueño, si por alguna razón no lo has podido lograr, yo te digo desde este lugar: no permita que nadie te robe tu sueño. No importa lo que pase, no importa la situación en que tú estés ahora, no importa si anda volando bajo, no importa si no te calienta ni el sol, no permita que nadie te robe tu sueño. Aleluya. Caleb, después de Josué, fue algo así como el último de los mojicanos, el last of the Mohican, el último de los mojicanos de esa generación. Pero él tenía ese sueño, y cuando llegó el momento, habían pasado los años. Ya tenía, ¿cuántos años? 85 años. Y usted diría: bueno, pero ¿qué puede hacer? ¿Qué puede hacer un viejito de 85 años? No se equivoque. Aleluya, 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 aleluya. Cuando Dios llamó a Moisés para encomendarlo a la tarea gigantesca de sacar a Israel de Egipto, Moisés tenía 80 años. Y cuando le puso por ayudante a su hermano Aarón tenía 83 años. Y estos dos viejitos de 80 y 83 años, en las manos del Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, no solamente pusieron a tambalear a Faraón, sino que consumaron la obra gigantesca de sacar a aquel pueblo de la opresión, aleluya, donde habían estado sumidos por 400 y tantos